Bienvenidas a esta primera plática en el marco de las charlas por la inclusión que tendremos en AMIF durante todo el año. En esta plática, Equidad de Género, un compromiso social para una sociedad más justa, tendremos a tres invitadas de primera que nos hablarán de diferentes temas en torno al tema de equidad de género, a la inclusión de la mujer en la salud, en las empresas, lo cual es indispensable, que sabemos que en este mes de marzo hay muchas actividades en torno a esto, pero creemos que esta puede ser bases para seguir trabajando durante todo el año, ya que es un trabajo no solamente del 8M o del 9M o de marzo, sino de todo el año para lograr tener una sociedad más justa e inclusiva. Es un placer para mí presentarles a Francesca Romita. Ella es licenciada en Derecho Internacional por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Sciences Po en Francia. Trabajó como asesora de asuntos políticos de la delegación de la Unión Europea en la ONU en Nueva York y se ha desempeñado como subdirectora de sustentabilidad corporativa en HSBC México, titular de la Unidad de Género en la Secretaría de Turismo Federal y actualmente es oficial nacional de responsabilidad social corporativa en UNICEF. Fue además reconocida por la revista Mundo Ejecutivo como una de las 13 líderes más grandes por su labor en temas de responsabilidad social. Fue nombrada, perdón, como Women's Forum Rising Talent en el Women's Forum de Economic and Society. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la MIC, pues, por también poner sobre la mesa estos temas tan relevantes. Y les voy a hablar sobre esta iniciativa de UNICEF que se llama Empresas que Cuidan, un llamado a la inclusión. ¿Y por qué? Pues esto tiene que ver, no van a decir, bueno, ¿qué es UNICEF? Espero que todas y todos conozcan UNICEF, pero bueno, nosotros somos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y tenemos una gran área de trabajo con sector privado precisamente para promover pues agenda de empresas que cuidan y seguramente también han escuchado de políticas orientadas a las familias en el lugar de trabajo. Entonces, vamos a dar inicio. Gracias nuevamente por conectarse a esta sesión y pues ojalá y tengamos también unos minutos al final para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Financiar la inclusión de las mujeres no es solo una cuestión de justicia social, es una estrategia esencial para el desarrollo económico y el progreso de nuestras sociedades y de todos los países. Seguramente ya también lo han escuchado mucho, la importancia de la participación de la mujer en el sector económico. Y pues para darles un poquito de contexto de hacia dónde vamos y qué queremos lograr, pues históricamente ustedes saben que el cuidado de los niños y las niñas ha estado ligado a las mujeres. No solo el cuidado de las niñas y los niños, pero el tema de cuidados en general. En México únicamente, ¿no? Las mujeres destinan 2.5 veces más horas al trabajo del hogar y de cuidados que los hombres. Pues aquí empezamos a ver estas brechas y, bueno, como lo decía, pues la contribución económica, que la participación laboral de la mujer, ¿no? Que tiene es muy evidente, es importantísima. En México esta participación se ubicó en 45% en 2019 y pues hay una brecha de 32% si se compara con la tasa de participación de los hombres, lo cual pues también, pues esto nos coloca dentro de las últimas posiciones comparado con otros países de la OCDE. También hay muchos estudios al respecto, pero el INCO hizo un estudio en donde platica que para el 2030 el PIB podría ser 15% mayor que el PIB de 2020 si el gobierno y el sector privado implementan acciones para sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía en los próximos 10 años. ¿Cómo se ve esto reflejado? ¿Cómo es que vamos a sumar y retener a pues, millones de mujeres en el lugar de trabajo? Pues una de las barreras más importantes, y esto también, pues, o sea, es importante también que la comparación contra el 2020 fue justo en la pandemia y ahí perdimos a miles de mujeres de la fuerza laboral formal, ¿no? También justo por una carga de cuidados que no estaba balanceada. Pero, ¿cuáles son algunas de las barreras? Pero la más importante, la barrera más importante que explica esta baja participación son las responsabilidades de cuidados. O sea, son las responsabilidades de las tareas del hogar, del cuidado, como les decía, no solo de niñas, niños y adolescentes, pero también de personas con discapacidad,
de personas adultas mayores, o sea, todo el tema de cuidados recae principalmente en las mujeres. También hay una falta de confianza en los servicios de cuidado infantil y una falta también de oferta en los servicios de cuidado infantil, las cuales muchas veces contribuye a pues esta decisión en las mujeres de continuar trabajando fuera de casa o no. Entonces, aquí vamos a centrar toda esta conferencia pues justo en cómo rompemos estas barreras para que sigamos reteniendo a este talento y por supuesto sumando a más mujeres a la fuerza laboral. Entonces, particularmente ya yéndonos como de lleno a esta agenda, ¿qué pueden hacer las empresas? O sea, cuando hablamos de este tema de cuidados, ¿por qué es tan importante que el sector privado se involucre? Y ustedes aquí tienen una responsabilidad muy grande, porque cuando les hablamos de, por ejemplo, principios empresariales para el derecho de los niños, estos se dividen en tres. El primer pilar es el lugar de trabajo, antes de, bueno, comunidad y medio ambiente. Pero si no trabajamos primero en el lugar de trabajo, pues también difícilmente podemos seguir, ¿no? Impactando hacia afuera, y absolutamente todas las empresas tienen un impacto sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes. Y aquí es como el mejor ejemplo de forma indirecta, porque absolutamente todas las empresas emplean a mamás, papás y cuidadores. Entonces, ¿qué pueden hacer? De entrada, pues impulsar e implementar políticas que ayuden a equilibrar e integrar la vida laboral y familiar. Y también brindar pues tres tipos de recursos esenciales que vamos a ver, que son tiempo, relacionadas al tiempo, a las finanzas y a los servicios. Entonces, ¿a quién benefician estas políticas? ¿No? Estas políticas que vamos a hablar, nosotros le llamamos políticas orientadas a las familias en el trabajo, y aquí benefician, por supuesto, que a niñas, niños, adolescentes y a sus familias, pero también a las empresas. Y aquí es importante que ustedes vean que el implementar estas políticas en sus empresas y en sus lugares de trabajo tiene también un retorno de inversión directamente y es rentable para sus empresas. ¿Por qué? Porque hemos estudiado que el implementar estas políticas en los lugares de trabajo aumenta la productividad de los trabajadores. Hay también una mejora en el tema de retención de talento y también en reclutamiento, porque pues disminuyes como la rotación, entonces también hay retención de talento, mejora la salud de las y los colaboradores, también está relacionado a temas de la norma 035, de la norma 025, entonces es un tema de bienestar común, incrementa el sentido de pertenencia y de lealtad, por supuesto el compromiso, las ganancias como empresa, el valor de la marca, y hay un impacto directo en el tema de género. Entonces, ¿cuáles son estas políticas? Son 5 que les voy a platicar brevemente. Y como decía Vero, también no vamos a profundizar tanto en cada una de estas porque a lo largo del año vamos a tener conversatorios particularmente para, sobre todo, algunos de los temas más relevantes. Pero la idea es que hoy ustedes se lleven puntualmente herramientas para que puedan implementar esto y para que puedan empezar a detonar este cambio dentro de sus empresas y en el lugar de trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que recomendamos es que se implementen pues licencias parentales remuneradas para todas y para todos. ¿Por qué es importante? Pues porque la licencia parental, y aquí estamos hablando de licencias de maternidad y de paternidad por igual, pues son aquellas que brindan tiempo para cuidar y para crear vínculos con los bebés y las bebés. Entonces, establecer rutinas para la alimentación, para el cuidado, atender sus necesidades de cuidado médico, las visitas, las vacunas, y a la vez también proporciona a las madres que han pasado pues, por el parto tiempo para recuperarse físicamente. Estas licencias de maternidad y de paternidad deben de durar el tiempo suficiente pues, para garantizar el acceso a toda esta atención preventiva y para garantizar un cuidado infantil de alta calidad, al menos hasta que pues esté disponible el cuidado no parental, o sea, que nosotros como mamás, papás, no seamos los cuidadores principales y podamos pues acceder a un servicio de educación y de cuidado asequible y de calidad. Esto, aquí la primera recomendación que nosotros hacemos es que ustedes vayan más allá de la ley. O sea, ¿por qué? Porque esto debería de ser al menos 6 meses. ¿No? En muchos entornos, en muchos países que ya están avanzados en este tema, las licencias van entre de 9 a 12 meses. Aquí en México estamos hablando de 3 meses para las mujeres y ni siquiera es una licencia, es un permiso de paternidad de 5 días para los hombres, lo cual
pues es prácticamente nulo o pues escaso, ¿no? O sea, un padre en 5 días no logra crear este vínculo con su bebé, no logra pues también estar ahí para que pues justo la mujer se pueda recuperar si es que pasó por un parto. O sea, 5 días son totalmente insuficientes y aquí el primer llamado que hacemos es que ustedes vayan más allá de la ley, la medida de lo posible. Y también la flexibilidad es aquí importante también tener en cuenta quienes tienen a su cargo el cuidado de niñas o niños o otro tipo de cuidados, pues estos esquemas de flexibilidad que un poco nacieron también pues a raíz de la pandemia, o sea, vimos cómo estas modalidades de trabajo flexible pues pueden ayudar, pero en estos casos son fundamentales. Entonces, cuando hablamos de licencia de maternidad, ¿no? Porque muchas veces solo decimos, bueno, sí tenemos una licencia de maternidad extendida, pero la de paternidad nada, ¿no? O de repente me he topado también con empresas que dicen, ya tenemos una licencia de paternidad, pero nadie se la toma. ¿Por qué? Pues porque hay también muchos estereotipos alrededor del cuidado y también de la participación de los hombres. Entonces, esto pues es importante ponerle especial atención. Entonces, el que el tiempo y el apoyo para todas las personas cuidadoras es importante para el desarrollo óptimo de niñas, niños y adolescentes. Y aquí, sobre todo, pues hemos visto que hay un impacto directo también sobre el desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo infantil temprano, también el desarrollo de los bebés, pues en los primeros años de su vida es algo fundamental. Por supuesto que además de promover la salud materna infantil, como los decíamos, se promueve también la obtención de igualdad de género sustantiva. Promover que los padres, aquí, promover que los padres asuman los cuidados de recién nacido, tanto en el mercado laboral como en el ámbito doméstico, contribuye pues a una distribución más justa a los labores de cuidado. Entonces aquí necesitamos romper con este estereotipo de que el hombre es proveedor y no cuidador y pues fomentar el uso de estas licencias, sobre todo de paternidad. Por supuesto que las de maternidad también, pero las de paternidad para pues distribuir equitativamente el tema de la carga de cuidados entre mujeres y hombres. También el que los hombres se tomen estas licencias de paternidad, pues permite que las mujeres ejerzan tanto su derecho al trabajo, ¿no? Como al cuidado y también al segundo tema que vamos a ver, que es el tema de lactancia, porque aquí no repercute su seguridad económica, ¿no? Su seguridad laboral también, y esto disminuye la brecha de género. ¿Por qué? Pues porque necesitamos asegurar que, pues, en los lugares de trabajo estos temas se aborden no con un enfoque maternalista, sino también, pues, con esta perspectiva de género, promoviendo estas licencias de manera, pues, a la par. Nuestra recomendación es que sea igual. Entendemos que también, pues, hay una brecha muy grande ahora, entonces, pues sí, igual pueden ir aumentando poco a poco la duración de sus licencias, sobre todo de paternidad, pero que también pues puedan empezar fuera de la caja, implementar tal vez algunos esquemas de pues trabajo flexible, o sea, ir más allá con los días, etcétera, ¿no? Y como les digo, hago énfasis como en no reforzar el rol del hombre como proveedor, sino también como cuidador. Agarrar algunos casos de éxito de hombres que se hayan tomado su licencia y ponerlos como ejemplo para que también, y esto hablando también de posiciones de liderazgo, para que también el resto de los colaboradores se animen a hacerlo, si es que ya las tienen, y pues no sea un tema como tabú de, no, bueno, ¿qué hace el hombre cuidando? Es que eres un mandilón, pues tú qué vas a hacer. Pues hay mucho que hacer, ya lo hemos visto, pues en temas de salud materna e infantil. Vamos a ver un breve video para pasar al segundo tema. ¿Te gustaría comer o preparar tu comida en el baño? Entonces, ¿por qué las mamás y sus bebés deben hacerlo?
No sé si seguramente algunas y algunos de ustedes vieron ese video, lo lanzamos hace un par de años, pero me encanta porque logramos pues abrir el debate, ¿no? De por qué es importante apoyar la lactancia en el lugar de trabajo. Entonces es un video que pues digamos que crea ese efecto de desatar la conversación. Mucha gente no, hasta que lanzamos este video, nos decían, es que no entiendo para qué sirve la sala de lactancia, es que no entiendo si toda la oficina va a estar llena de bebés, ¿no? Para continuar con la lactancia. Y pues justo, no, ¿no? Entonces el segundo punto es lactancia en el trabajo. ¿Y por qué es importante? Pues porque en primera, y aquí vamos a hablar también un poco del marco normativo, pero hay una ley federal del trabajo que protege y promueve la lactancia en el trabajo. Entonces aquí ya no estamos hablando como de buena voluntad, sino de cumplimiento de la ley de entrada. Acá está. Y en segundo lugar, ahora regreso un poco al tema normativo, pero la mejor manera de apoyar la lactancia en el trabajo es proporcionar al menos 6 meses de licencia por maternidad remunerada. Aquí está ligado al primer tema de licencia parental. ¿Por qué? Porque la recomendación de UNICEF y de la OMS es que las y los bebés puedan ser amamantados hasta los 6 meses de forma exclusiva. ¿Qué quiere decir lactancia materna exclusiva? Que las y los bebés reciben únicamente leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, esto quiere decir no agua, no tecitos, no complementos, nada, únicamente leche materna. Posteriormente, continuar hasta los 2 años o más. Entonces, cuando nosotros logramos extender una licencia de maternidad más allá de los 3 meses, de entrada, pues logramos, hay una relación directa, logramos extender y aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva, porque una de las principales razones por las cuales las mamás dejan de amamantar es porque regresan al trabajo. Entonces, generalmente el regreso al trabajo es a los 3 meses y pues ahí las tasas de lactancia materna caen drásticamente. Entonces, solo una mamá de cada 10 que regresa al trabajo continúa con su lactancia, lo cual nos habla de la falta de políticas de apoyo a la lactancia que hay en general en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues en primer lugar, tener una sala de lactancia digna e higiénica. O sea, aquí se los puse, es importantísimo, está en la ley, aquí lo tenemos, o sea, está en la Ley Federal del Trabajo, en donde pues tenemos, aquí se menciona pues las 12 semanas de licencia que ya habíamos platicado, pero también está pues la instalación de tener una sala de lactancia digna e higiénica y también de las horas de reposo. Ahorita en la ley está estipulado que se deben de otorgar 2 reposos al día de 30 minutos más o menos, o la reducción de la jornada laboral por 1 hora durante 6 meses. Aquí voy a hacer algunas recomendaciones en torno a este tema. Si bien esto es lo mínimo que nos marca la ley, la recomendación aquí es que de entrada los descansos, pues sea la madre y no el empleador quien determine cuándo los tiene que tomar, porque no todas las mamás van a tener las mismas necesidades de extracción. También pues depende de la edad de sus bebés, del tipo de lactancia, o sea, no, aquí es la mamá quien determina los descansos y no el empleador. Y otra recomendación muy importante es que este permiso no solo se dé hasta los 6 meses, sino que se dé hasta los 2 años o más, porque aquí la recomendación, me regreso, de UNICEF y de la OMS es que sea lactancia hasta los 6 meses, pero que se continúe con la alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Entonces, ¿qué pasa cuando el permiso solo lo tienen hasta los 6 meses? Pues que muchas mamás quieren continuar con su lactancia y no pueden porque ya no me dieron permiso en el trabajo. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, la sala de lactancia, los permisos de extracción, la duración de los permisos hasta los 2 años o más. Y dos temas muy importantes, informar, involucrar y sensibilizar al personal. O sea, necesitamos tener una política de apoyo a la lactancia, pero que todo el personal en todos los niveles de las empresas estén, tengan el conocimiento de esta política, pero además, pues hay que sensibilizar al personal y también capacitar a mujeres en edad reproductiva, porque ¿qué pasa? Que de repente nos esperamos a que la mamá regrese a trabajar, ¿no? Para darle esta información, pero pues esto tenemos que abordarlo desde mucho antes, o sea, desde que están en etapa de embarazo o antes, o sea, en edad reproductiva, no solo a las mujeres, también a los hombres, porque el rol del hombre en la lactancia materna es fundamental. Y aquí también algo importante es asegurar ambientes libres de discriminación. ¿Qué pasa? También que muchas mujeres pues les da pena, no quieren ir a la sala de lactancia, y si a esto le sumas de repente comentarios de
Bueno, pues es que hoy otra vez se fue a la sala de lactancia, ¿no? Y seguramente de por sí la lactancia materna implica un esfuerzo importantísimo, continuarla también. Entonces aquí necesitamos asegurar que haya ambientes libres de discriminación. No voy a profundizar más en el tema de lactancia porque ya les preparamos un webinar particularmente para el tema de lactancia en agosto. Entonces, hasta ahí voy a dejar este tema, pero cerrando nada más, también es un tema de retorno de inversión. Una empresa que cuenta con un programa de apoyo a la lactancia, el retorno es de $3 por cada dólar que invierte. Entonces también es un tema como de números, de rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay disminución en el ausentismo, porque generalmente los bebés que son amamantados se enferman menos, por lo que también los papás y las mamás faltan menos al trabajo por tema de salud, por tema de retención de talento. Y si tenemos programas de apoyo después de que una mamá se va de licencia, es más probable que ella regrese, se reincorpore y se quede en el trabajo cuando tenemos todo ese tipo de políticas que nos aseguran pues la retención de talento. Entonces, hasta ahí dejo ese tema de la lactancia. Paso al tercer punto, que es asegurar atención, educación accesible y de calidad. Entonces, la instalación de centros de atención infantil o de guarderías en los lugares de trabajo. Entiendo que es un tema más complejo que la instalación de una sala de lactancia, por ejemplo, ¿no? Porque a una sala de lactancia pues no acuden los bebés, pero pues a los centros de atención infantil sí. Entonces lo que estamos buscando es que garanticemos que todos los niños y las niñas tengan acceso de servicio de cuidado infantil accesible y de calidad, ¿no? De educación, sobre todo enfocado a la primera infancia. Hacer del lugar de trabajo un espacio seguro para las familias. Y aquí es muy importante entender que cuando nosotros tenemos resuelto, y digo, quienes tienen hijos e hijas no me dejarán mentir, cuando nosotros tenemos resuelto el tema de cuidado de nuestros hijos, podemos enfocarnos al 100 en nuestro trabajo. O sea, es un tema de productividad, de eficiencia, y entonces el tener un centro de cuidado en sus lugares de trabajo puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, tenemos también ya casos de éxito que las ganancias pues son considerables. Por ejemplo, un productor textil redujo la rotación de personal en un tercio por tener un centro de cuidado infantil en su lugar de trabajo. Para un fabricante de ropa, las ausencias por permiso de salud, también lo que les decía, disminuyeron 9% en 9 meses gracias a que se estableció una guardería en el lugar de trabajo, en el edificio. Entonces, pues esto tiene también un impacto directo porque al final, digo, los que vivimos en Ciudad de México, pero también en otras ciudades, sabemos que los trayectos pueden ser muy largos, el tráfico, el tener que de repente salir corriendo porque entonces ya van a cerrar la guardería, o se enfermó y entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, hay muchos factores que tienen que ver con esto y para apoyarles a ustedes en la implementación de estos modelos en sus lugares de trabajo, estamos terminando de lanzar una guía, bueno, más bien de terminar de crear una guía para apoyarles con, pues, estos pasos, ¿no? Darles ejemplos, cuáles son los modelos que pueden implementar, el modelo del IMSS, modelos subrogados, operados por terceros. Les vamos a dar todas las opciones que tienen, incluyendo también costo, para que puedan ver y hacer un caso dentro de su empresa y que puedan ver que esto es rentable y que por supuesto les va a ayudar y a favorecer también, por supuesto, pues a niñas, niños y a las familias. El que sigue, apoyos adicionales al salario. Aquí lo que estamos buscando es que las familias, quienes tienen niñas y niños, tengan un beneficio adicional al salario, porque hemos visto que las asignaciones hacia la infancia, o sea, cuando nosotros destinamos un monto adicional, reduce la pobreza y mejoran el bienestar de las familias y sus hijos. Por ejemplo, los resultados en índices de nutrición pueden tener alimentos mejores, alimentos más saludables, temas de salud, temas, por ejemplo, los chequeos médicos, la vacunación, temas de educación, permanencia en la escuela. Entonces, muchas de las empresas, muchos de ustedes, estoy segura que ya tienen ciertas acciones o que hacen, por ejemplo, la jornada de salud, pues también muy enfocado a su sector, pero también de repente dan apoyos para temas de educación o becas para quienes tienen muy buen promedio. Entonces, todos estos esfuerzos que ustedes puedan mapearlos, porque seguramente, les digo, ya hacen algunos, y que puedan plasmarlo en una política para que esto se quede, sea, pues, institucionalizarlo, ¿no? Y que se vuelva cada vez, pues, más sólido, que puedan construirlo de forma integral, porque además, pues, esto favorece, pues, la productividad laboral,
y mejora la competitividad también, pues, del sector privado. Entonces, esto se tiene que ver con ese tema de apoyos adicionales al salario. Y finalmente, nada más explicarles que aquí, a nivel global en UNICEF, estas políticas, estas 4 políticas que les acabo de mencionar, las trabajamos en todos los países, en todo el mundo en UNICEF. Pero en la región agregamos un quinto que, si bien no es una responsabilidad directamente de ustedes, tenemos una responsabilidad porque los índices de violencia en México son altísimos y porque la violencia como método disciplinario, como el castigo corporal, en México sigue estando sumamente normalizado. Entonces, pues aquí una cifra, ¿no? Es momento de romper este ciclo. Lanzamos una sección que se llama Buen Trato y Crianza Positiva, y lo que estamos buscando es que pues rompamos este ciclo de violencia. 4 de cada 10 niñas y niños no ha recibido, ¿no? Castigos físicos o humillantes para criarles. O sea, es un tema cultural que tenemos arraigado de la nalgada a tiempo, de todo lo de la chancla, ¿no? Como método disciplinario, y tenemos que romper. Entonces, ¿cómo? Aquí la petición es que nosotros, a través de ustedes, podamos llegar a mamás, papás y cuidadores. Al final ustedes emplean mamás, papás y cuidadores, y lo que queremos hacer es brindarle las herramientas necesarias para criar a sus hijos e hijas sin violencia, porque muchas veces ya entendemos, ¿no? Ya sabemos que no debemos de golpear, que no debemos de pegar, pero pues muchas veces no hay suficientes herramientas. Nosotros nos dedicamos a desarrollar guías, infografías, cápsulas. Lanzamos apenas a finales del año pasado 8 capsulitas de 3 minutos que justo pues dan estas herramientas, y ustedes nos pueden ayudar a hacer llegar esta información. Ya hay ejemplos de empresas que nosotros les hemos ayudado a crear sus grupos de cuidado. Hay un ejemplo que me encanta que le pusieron The Tribe, la tribu, y que así como hay grupos de diversidad e inclusión, comunidad LGBTIQ, también hay grupos de mamás, papás y cuidadores, porque pues cada vez hay más necesidad de esta información para criar sin violencia y con buen trato. Para cerrar, ya rapidísimo, algunos aspectos a considerar. La mayoría de esas políticas en muchas empresas todavía tienen este enfoque maternalista, se los decía hace un momento, y esto lo único que hace es que contribuye a reforzar las divisiones de género en el trabajo, dentro del hogar y en el empleo, y no se centran justo a transformar estos estereotipos de género. Entonces, en primer lugar, pues considerar estas implicaciones de género, ¿no? Muchas políticas también están estructuradas para familias nucleares heteronormativas, lo cual pues ya no refleja ¿no? Los distintos modelos de familias que ya hay en nuestro país, y la realidad de otras estructuras familiares cambiantes. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y por último, considerar también pues estas implicaciones relacionadas con el tiempo, porque por ejemplo, si yo lanzo mi política de maternidad, digo, se los decía, es un poco reforzar, de 6 meses para las mujeres, pero para los hombres no lo hago, no empiezo a igualarlo, lo único que estamos haciendo es reforzando el tema de que el cuidado le toca a las mujeres, en lugar, ¿no? De que pues también los hombres son responsables del cuidado. Entonces, esto puede provocar pues división de género, ¿no? Y pues necesitamos romper con estos estereotipos para que realmente podamos reducir la brecha de género tan grande que hay pues en nuestro país y en muchísimas de las empresas. Entonces, les invito a considerar estas cosas, y ya nada más pues un par de recomendaciones. Por supuesto, fomentar la formalización de los contratos. Aquí creo que no es el caso decírselos, pero es importante mencionarlo. Incluir el bienestar y la productividad de sus trabajadores, también cuando hagan análisis costo-beneficio de estas políticas, ¿no? No solo es ganancias financieras, sino que ustedes puedan justificar el retorno de la inversión de todo lo que les mencioné. Ofrecer seguridad laboral, por supuesto, incentivar la implementación de estas políticas, especialmente por parte de los hombres, y crear ambientes libres de discriminación con esta conciencia y con este enfoque de derechos, y reconocer el cuidado también como una forma pues muy valiosa de trabajo, ¿no? Y permitir que tanto hombres y mujeres pues logren este equilibrio y esta integración entre las actividades remuneradas y las actividades de cuidado. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí. La inclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica y social es el camino hacia un futuro más próspero y equitativo para todas y para todos. Más adelante
vamos a profundizar en algunos de estos temas para que ustedes se lleven absolutamente todas las herramientas necesarias para que puedan implementar estas políticas en sus empresas de forma exitosa. Y cualquier duda, pues nuestras puertas están abiertas y estamos aquí para darles el acompañamiento necesario. Nuevamente, Vero, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la MIF y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí presentes en esta sesión. Presento a Juana Ramírez. Juana es fundadora, CEO y presidenta del Grupo Soin, una organización experta en acompañar a pacientes con enfermedades complejas. También es presidenta de Concierge Genetic Service, Harmony Health y Cuidarte, socia fundadora de la Asociación de Emprendedores de México, ASEM. Es presidenta de la Fundación Guerreros, consejera en diversas organizaciones, ha sido conferencista de charlas TEDx y es conductora en el programa Mundo Salud. Además, Juana también, como nuestra ponente anterior, Francesca, ha sido reconocida como una de las mujeres más influyentes. Ella fue ganadora EY, Entrepreneur of the Year, en la categoría de desarrollo en México y ha sido nombrada como una de las 30 promesas de negocios por Forbes. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que también es toda una referencia en el tema de salud específicamente y una gran mujer con una gran trayectoria. Bienvenida, Juana. El auditorio es tuyo. Pues bueno, hablemos del triple error de la mujer en el sector salud. Ya hemos vivido y todos los que estamos alrededor de la industria farmacéutica y del sector salud sabemos esto, que sin salud no tenemos nada, pero que sin embargo es difícil educar a la población. No sé si se dieron cuenta, pero ahora que fue un aniversario más del inicio de la pandemia, ya casi no hablamos del tema, y no solo en México, sino en general en el mundo. Estas experiencias que por supuesto fueron dolorosas, requerirían un mayor aprendizaje, pero parece ser que vamos regresando a conductas anteriores. Y también sabemos en el sector salud y particularmente en el farmacéutico que el acceso a la salud sigue siendo desigual, que sigue siendo un privilegio, que a pesar de que la constitución de la mayoría de los países del mundo digan que la salud es un derecho fundamental, la realidad que vivimos en la mayoría de los países, al menos en los que están en vías de desarrollo, es justamente que la salud depende de la empresa en la que trabajas, de cuánto dinero tienes en el banco, incluso estando afiliado a una institución pública o privada, el acceso a medicinas, a tecnología, especialistas va a ser distinto si vivo en una ciudad principal a que si vivimos en una ciudad intermedia o en una pequeña población. Así que hay muchas cosas que hacer, por supuesto, en materia de acceso, y por eso es que es pertinente hablar de las mujeres en el sector salud, y no solamente porque estamos en el 8M, porque ahora es correcto, porque tenemos que hablar de diversidad e inclusión, sino porque es imperdible e impensable pensar en articular cualquier iniciativa de salud en donde no se vincule activamente a las mujeres. Y les voy a dar algunos datos duros que acompañan esto que les estoy contando. Y la primera es que justo las mujeres gestionan la salud y toman lo que yo llamo las decisiones reales de la salud. Es decir, la mujer va a decidir en qué farmacia comprar las medicinas, cuándo hacer una cita. Normalmente son las que hacen estas filas en las instituciones públicas para buscar una cita, para programar una cirugía, para que les entreguen su medicación. Son las que administran los medicamentos en la gran mayoría de los casos. Es decir, todas estas decisiones del día a día que tienen que ver con la salud son tomadas por las mujeres, pero sin embargo, ellas siguen siendo invisibles para el sistema de salud. Y parece que, sobre todo en estos días que estamos hablando de diversidad, de inclusión, de equidad de género, pues en algunos espacios se siente como reiterativo y que ya está todo por así, que ya se hizo, pero la realidad es que volvemos a botones como estos, en los que en efecto las decisiones, incluso las decisiones más relacionadas con las mujeres, siguen siendo tomadas por los hombres, y esto parece que fue el siglo pasado, pero apenas es del 2018. No tomé ninguna del actual sexenio para no complicarnos la existencia, pero bueno, uniendo esfuerzos por la lactancia materna, esta ya tristemente célebre evento en el que estos caballeros ilustres, que seguramente ninguno de ellos lactó en su vida,
tienen una conversación, un foro abierto sobre un tema que es estrictamente femenino, y esto no es una situación aislada y todos lo sabemos, se repite a lo largo de todos los procesos de toma de decisiones y de atención médica. Sin embargo, en la pandemia vimos cómo para ellas no existió dicotomía entre salud y economía, y otra vez, sin tratar de meterme en temas políticos, sí pudimos hacer un contraste en mujeres gobernantes tomando decisiones relacionadas con la pandemia versus hombres gobernantes tomando decisiones que mayoritariamente en realidad favorecían o prevalecía el interés de activar la economía, de no pararla, versus cuidar y salvaguardar la salud. Y el mejor contraste es una Angela Merkel diciéndole a Alemania y a toda la comunidad europea: esta es la mayor catástrofe que vamos a vivir después de la Segunda Guerra Mundial, poniendo el énfasis en lo crítico, en lo importante que resultaba este reto que todos como humanidad estábamos viviendo. Y ya no quiero platicar de quienes dijeron no pasa nada, abracémonos y besémonos, que va a durar 40 días esta historia. También recordar que en la pandemia, de los 2.4 millones de empleos que se perdieron, el 70% eran empleos de ellas. ¿Y por qué? Porque normalmente en una familia la mujer gana menos dinero que los hombres, porque los trabajos de cuidado, y la expositora anterior justamente hablaba de eso, normalmente no se cuantifican, no se le pone número al trabajo de cuidado, que representa hasta 2.6 jornadas laborales adicionales en el caso de las mujeres, y entonces siempre el trabajo de la mujer termina considerándose dinero extra. Porque recordarán también que durante la pandemia aumentaron hasta 5 veces las denuncias por violencia intrafamiliar. Recordarán que incluso algunas ciudades tomaron la medida de prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante los fines de semana para tratar de reducir un poco la situación que se vive, por supuesto, y que en el caso de los hombres es mucho más frecuente, por ejemplo, que nosotras adoptemos la rutina de hacernos un papá Nicolau o de hacernos una mastografía, sin que yo diga que, por supuesto, tenemos un porcentaje muy alto de la población que todavía sigue sin hacerse estas medidas, esos estudios básicos de diagnóstico temprano, pero es mucho más probable que las mujeres adopten este tipo de rutinas versus la probabilidad que tenemos de que sean los hombres los que, por ejemplo, hagan un antígeno prostático una vez al año. Entonces, con todas estas consideraciones, creo que necesitamos un cambio estructural de visión. En el sector farmacéutico, por decirlo menos, desarrollar cualquier tipo de campaña que no involucre cómo hablarle a las mujeres, que incluso en el caso de tratamientos o de medicinas enfocadas en la salud de los hombres, van a ser ellas las que con mayor probabilidad tomen las decisiones. Entonces, por eso hablar de este triple rol de la mujer en la salud, y entender cómo cada una de nuestras acciones pues tiene que entender cómo podemos participar, ayudar y mejorar la labor que las mujeres, que las mujeres participan en cada uno de estos roles. Por eso, entre otras cosas, nació la iniciativa de Medicina con M de Mujer, y lo primero que hicimos en esa iniciativa, ustedes recordarán, fue hacer este documental Mujeres de la Medicina Mexicana. El QR que ven enfrente los lleva al documental que está en YouTube Health y que lo pueden ver, y que vale la pena tener estos foros de conversación, y bienvenidas las invitaciones a las compañías y a las instituciones. Hemos hecho muchos foros alrededor del documental porque permite, a través de estas 8 mujeres extraordinarias, conocer y ver y asomarse a estos 3 roles, a estos 3 ejes de participación que tienen las mujeres en el sector salud, y nos permite tomar muchísimas conclusiones y también las tareas que tenemos pendientes. Así que súper invitados. Y este documental pues dio origen después a algo que les voy a mostrar más adelante. Cuando me gradué, mi profesor de medicina interna me dice, ¿segura que vas a ser oncóloga? Les digo, sí. Me dice, eso es intolerancia al éxito. A casi nadie le gusta ser oncólogo. Es que está horrible.
se te van a morir un montón de pacientes. Otra vez, la doctora Gabriela Regalado dejará el consultorio a la 1:30 de la mañana. Su teléfono está cargado de mensajes, casi siempre los mismos. ¿Viviré? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haría que alguien sobrecargado de responsabilidades pelee por una más, la definitiva? Tomar entre sus manos la vida de otro. Esta es la historia de 8 profesionales bravas, extraordinarias, inolvidables. Mucho más que famosas. Por eso están aquí. Ellas son las mujeres de la medicina mexicana. Este documental, y además nos el honor de ser finalistas de Es el Premio algo Nacional de Periodismo en 2022, pues de verdad es una invitación a reflexionar sobre estos 3 ejes. Y el primero es justo la mujer como trabajadora del sector México salud. no se discute, no se discute. Se insulta, se ofende, se guarda, no hay discusión en realidad. Inmediatamente caemos en la ofensa, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para venir a debatirme en un punto de vista diferente? Callar, pues, no es que se otorgue, es que simplemente no se construye. Yo soy Marcela Saeb Lima, estudié en la carrera de medicina. Uno tiene que verse prácticamente a 20 años, ¿no? ¿Dónde te ves en 20 años? Si te desvías, no importa, pero vas a llegar. Fui aceptada en la Universidad de Harvard para hacer dermatopatología con prácticamente tu héroe, el que te dirige los pasos. Mi carrera es muy importante para mí. La he atesorado, la he ido haciendo. Sí he cuidado los pasos. Hay que cuidar mucho la profesión. Profesión es porque usted profesa. Ustedes recordarán que la doctora Marcela Saeb se hizo célebre porque en una sesión de la Academia Nacional de Medicina, ella increpó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien afirmaba que los profesionales de la salud del sector privado estaban siendo vacunados, que ya había sido vacunado la mayoría, y entonces ella cuestionó y dijo, por favor, le pido que diga la verdad, porque no estamos siendo vacunados, y esto generó un ataque directo a la doctora, y que además tengo el honor de tenerla como mi amiga. Ustedes no se imaginan los bots, las amenazas, el nivel de odio que se generó y que la puso casi con el riesgo de perder su trabajo, y que qué bueno que ya después le pudo dar la vuelta y hoy es una líder de opinión muy interesante. Pero recuerden también, por ejemplo, el libro de la doctora Laurian, cuando criticó el manejo de la pandemia y que fue víctima de lo mismo, ¿no? A la doctora Marcela le decían, es una dermatóloga, como si la profesión o la especialidad fuera menos relevante. En el caso de la doctora Laurian decían, pues es que es una odontóloga. Y en contraste recordarán el libro también del doctor Javier Tello sobre la tragedia del desabasto, que es igual de crítico, que es igual de duro del manejo ya no de la pandemia, sino de la situación de abasto de medicamentos. Pero paradójicamente el doctor Tello no recibió el mismo nivel de bots, ni de odio, ni de amenazas. Y platicando con él y con Marcela decíamos cómo incluso ahí hay un sesgo enorme entre si es una mujer la que opina o es un hombre el que hace una crítica con una evidencia dura y clara como esta que les acabo de contar. Pero ¿por qué también hablar de la mujer como trabajadora del sector? Porque el 70% de los trabajadores del sector salud en México y en todo el mundo son mujeres. Y ya no solo porque, claro, la mayoría dice, pues sí, porque la mayoría de las enfermeras son mujeres, entonces por eso la mayoría, este porcentaje. No.
Hoy ya la inscripción en carreras de medicina es mayoritariamente femenina y aunque todavía en las especialidades médicas tenemos una población masculina, esto va a cambiar en los siguientes años, por lo que incluso nuestras estrategias para trabajar con ellos tendrían que cambiar. En contraste, solo el 35% de los científicos STEM y el 13% de los inventores de patentes en Estados Unidos son mujeres, y eso hace que muchos de los dispositivos, medicinas, tecnologías estén hechas, armadas para la anatomía y para la salud de los hombres. 19% era la brecha salarial en salud en el observatorio previo, que ahorita vamos a hablar más de eso, de condiciones laborales en el sector salud. Y ojo, tan solo 1 de cada 10 hospitales en el país tienen una mujer como directora general. Y paradójicamente, aunque el 70% de las trabajadoras del sector salud son mujeres, yo escuchaba ahorita todas estas políticas de cuidado y que si los lactarios y que, ojo, los hospitales son los centros menos saludables para las mujeres, mujeres que tienen que cumplir con turnos, mujeres que tienen trabajo nocturno y sin embargo en los hospitales no hay guarderías y no hay facilidad para que ellas como trabajadoras se puedan seguir desempeñando. El resultado, apenas el 6% de las posiciones directivas en el sector salud son ocupadas por mujeres, aunque, miren, normalmente cuando hablamos de la industria automotriz o de industrias tradicionalmente masculinas, la justificación para tener pocas mujeres en los boards, pocas mujeres en las posiciones directivas, es justo que hay menos mujeres trabajando en ese sector. Pero en un sector como el de salud, donde el 70% de los trabajadores son mujeres, ¿cuál es la justificación para que la subrepresentación apenas alcance el 6% de las posiciones de liderazgo? En la mujer como cuidadora, que no me voy a detener porque ya hablamos ampliamente del tema, sí, sin embargo, en el sector salud, el tema de los cuidados enfocados en la mujer tiene un particular. Las mujeres estamos acostumbradas a ser autosuficientes porque así nos educan, a responder, a autocuidarnos. En las salas de espera, usted, yo, todas las mujeres que vamos al médico, no le decimos a alguien, acompáñame al médico. Casi siempre lo resolvemos solas, los hombres no. A ver, si te van a cuidar, que te cuide tu hermana, tu mamá que vaya y te cuide. Más esta entrevista de la jefa Fabiana del IMSS no tiene desperdicio, pero justamente, ¿no? Este dato creo que ya no lo hemos aprendido todos, 97% de los enfermos en el mundo son cuidados por una mujer, a escala mundial dedican 2.6 veces más tiempo que los hombres al cuidado no remunerado. Algunos datos, al menos en México, establecen que si pagáramos este trabajo de cuidado, pues tendríamos un impacto del 20% en el Producto Interno Bruto del país. Y esto, pues por supuesto que también tiene connotaciones a la hora de pensar en muchas de las iniciativas alrededor de la salud. Y finalmente, la mujer como paciente con enfermedades que la afectan de manera muy particular. La cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas. Hasta hace menos de 2 décadas, ni siquiera se reconocía que un padecimiento cardíaco y un evento de infarto presentan manifestaciones diferentes en hombres y mujeres. La mujer deja pasar el tiempo, no es nada, tiene muchas actividades y cuando acuden por el servicio de urgencias no se le presta la atención suficiente a la mujer. Siempre piensa que la mujer está estresada o está exagerando o está loca simplemente. Déjenme les comparto algunas de estos datos porque pensamos que esto es una situación particular de México o particular de América Latina y en realidad en todo el mundo vemos estas diferencias entre el abordaje médico a los hombres y a las mujeres. Evidentemente seguimos hablando de enfermedades cardiovasculares y del cáncer como las principales causas de muerte prematura, pero interesantísimo cómo empezamos a ver alrededor del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, cómo es el diagnóstico de cáncer más tardado en el caso de las mujeres, porque exploramos o explora el sistema de salud estos síntomas de una forma más superficial que en el caso de los hombres, como en el caso que lo comentaba la doctora Aloha Meave, por cierto, líder del movimiento Mujeres en Medicina. En efecto, es mucho más frecuente pensar
que alguna sintomatología relacionada con el infarto tiene que ver más con situaciones emocionales o somáticas, psicológicas, y entonces tardamos en atender la enfermedad isquémica en el caso de las mujeres y por tanto la tenemos hoy como la principal causa de muerte en el país en mujeres. Y esto tiene una connotación en todos los aspectos de la atención. Pero bueno, además en el documental hay un caso en donde podemos ver justo esto, el triple rol de una mujer en el sector salud, porque a veces, en muchos casos, esta situación se presenta los roles completos en una sola persona. En la mañana me confirman que es cáncer y yo así de, ¿cómo? Yo cáncer si tengo que hacer 20 cosas. O sea, no era como que, ay, ¿por qué a mí si soy tan buena? No. O sea, fue de, pero es que tengo que hacer muchas cosas. Me dio coraje. Pero soy práctica. A fin de cuentas, lo que dije es, ¿tienes cáncer? ¿Te estás muriendo? No. ¿Se presume etapa temprana? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Porque decidí no decirle a mi familia. Yo podía decir que era un cáncer, que a lo mejor no me volvían, que era etapa temprana, decirles que todo iba a estar bien, pero ni siquiera yo lo sabía. Si les digo, me va a sentir peor. Y la siguiente frase de Carolina en esa entrevista es, si no me podía consolar ni a mí misma, ¿cómo los iba a consolar a ellos? Y esto es súper común en las mujeres que son cuidadoras, bueno, en este caso además que es profesional de la salud, pero que son cuidadoras y que tienen una enfermedad y que tienen que posponer también sus cuidados. El documental otra vez está en este QR, pero seguimos teniendo tantas cosas que atender como esta, por ejemplo, ¿no? Un cáncer cervicuterino que hoy es prácticamente una enfermedad del pasado en países desarrollados, que se puede prevenir mediante vacuna y que sin embargo sigue siendo una de las principales razones de mortalidad en el caso de las mujeres. ¿Cómo abordar? Y ahora sí que, como decíamos en la pandemia, hay que cuidar a quien nos cuida. Por supuesto que tenemos que trabajar en que se haga una cultura del cuidado en el que también entrenemos a los hombres a cuidar, pero hay datos que son desgarradores. El 50% de las mujeres con cáncer, por ejemplo, son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos con estos hombres que les tenemos que enseñar a contener, que les tenemos que enseñar a cuidar también? En esclerosis múltiple, la estadística es horrible. 8 de cada 10 mujeres son abandonadas después del diagnóstico. Entonces, creo que hablar del abordaje de los diferentes problemas del sector salud implica, por supuesto, entender esta situación y por eso también creamos el Observatorio de Condiciones Laborales en el sector salud con perspectiva de género, que me parece muy importante que lo sepan, que lo conozcan y que lo usen. Este es un trabajo que hemos hecho desde Grupo SOIN y en colaboración con el equipo de México Cómo Vamos, que es un think tank de investigación y de análisis extraordinario, y hemos hecho este estudio que ya lleva 4 años consecutivos y es muy interesante porque fíjense que pudimos, sin proponérnoslo, analizar las condiciones laborales en el sector salud antes, durante y después de la pandemia. Esta es la última actualización que ustedes encuentran en la página de México Cómo Vamos, y además de tener un documento de análisis y estadístico, también hay toda una infografía desarrollada y está puesto ahí y es público porque necesitamos que la conversación se amplíe. Esto no es un análisis, no es una muestra estadística. Tomamos la encuesta de ocupación y empleo oficial del INEGI e incluye las condiciones laborales en el sector salud, tanto en el sector público como en el sector privado, y por ejemplo sigue comparando posiciones iguales e incluso en el sector público encontramos posiciones iguales con brechas salariales entre hombres y mujeres, lo que, o sea, realmente tendría que ser ilegal, ¿no? Porque está definido de otra manera para el sector público. Vimos cosas positivas. Imagínense que incluso antes de la pandemia, porque no todo es malo, antes de la pandemia,
los enfermeros hombres, que representan solo el 10% de los equipos de enfermería, los enfermeros hombres ganaban más que las enfermeras mujeres, aunque eran el 90% o siguen siendo el 90% del personal de enfermería. Esto se cambió durante la pandemia, en donde las enfermeras además mejoraron sus condiciones salariales y se nota claramente los incrementos en los ingresos. Y después de la pandemia, entonces tenemos paridad salarial en el caso del personal de enfermería. Pero imagínense cómo hasta en esos oficios que tradicionalmente han sido femeninos también encontramos brecha. Entonces, de verdad, súper recomendable que busquen el Observatorio de Condiciones Laborales. Y lo último que hicimos fue convertir el documental en una serie que se acaba de estrenar, perdón, y en el que en cada episodio, que es un episodio cada 15 días, en un acuerdo que hicimos con la gente de YouTube Health, contamos los diferentes liderazgos que están apareciendo en el sector. Medicina con M de mujer. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras, matriz, músculo, médula, membrana. Ellas son las mujeres de la medicina mexicana. Las invito a verlo, también está abierto, por supuesto, bienvenidas las mujeres, ustedes mismas, algunas ya de la industria farmacéutica, están en los primeros episodios. Mostrar estos liderazgos es súper importante. Bueno, los invito a verlo, los invito y las invito a que sigamos empujando la participación femenina en los puestos de liderazgo, porque está súper demostrado, estudiado, primero que es un gran negocio y segundo, que ellas con mayor frecuencia impulsan políticas que mejoran la calidad de vida de todas las personas. Así que creo que tenemos que seguir trabajando, hacer equipo, abrir estos foros, insistir en la conversación. En el QR, por supuesto, también están mis datos de contacto. Y Vero, creo que terminó en tiempo. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juana, por este espacio, gracias por tu tiempo. Carla es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella ha desempeñado cargos en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la Ciudad de México y en el Consejo de Salubridad General. Carla, dentro de su posición de AMIF como directora de acceso, ha llevado varios estudios, varios datos en cuestión de salud con perspectiva de género, que es precisamente lo que viene a contarnos el día de hoy. Bienvenida, Carla. Bueno, para mí es verdaderamente un gusto compartir escenario, ¿no? con tan famosas mujeres, ¿no? con tan relevantes líderes en materia de salud y en materia de derechos, ¿no? Con respecto a este tema. Entonces, me voy a permitir también retomar algunos de los puntos o algunos de los temas que ellas han mencionado en el sentido para que podamos darle algún enfoque muy particular hacia el área de la salud. Como comentarles, varios de ustedes ya han visto con Juana, con Francesca, el tema relacionado con algunas diferencias enfocadas en el tema entre hombres y mujeres. La primera parte tiene que ver particularmente con el tema de cuidados, que ya por supuesto mencionaron mis dos antecesoras, en donde el 97% de los pacientes en el mundo efectivamente son cuidados por mujeres. Si me regalan la que siga. En el sentido, por supuesto, también las mujeres enfocamos un poquito más de tiempo al cuidado, no de los cuidados directos e indirectos dentro del hogar. Ahí, por supuesto, podremos hacer algunas diferencias de cuáles son esos cuidados no remunerados, cuáles son esas labores necesarias que están haciendo las mujeres. Pero bueno, mucho de esto ya han comentado muy detalladamente mis antecesoras y no los vamos a involucrar tanto en el sentido. Pero, si me regalan que sigue. Pero, por supuesto, es importante comentar que así como en el trabajo, donde pareciera que hay diferencias bastante importantes, desafortunadamente también en temas de salud hay estas barreras, hay estas situaciones y hay estas diferencias en materia de salud, en materia de atención, en materia de investigación, en materia de generación de datos. Si me regalan el siguiente. Y bueno, grandes pendientes alrededor del tema de salud. La salud definitivamente
absolutamente fuera de las agendas, absolutamente fuera, no de la visión general que está requiriendo no solamente en México, sino también a nivel global. Este tipo de situaciones nos va a afectar a nivel global. Las enfermedades no transmisibles son todas enfermedades crónicas, están siendo hoy día la pandemia siguiente. La pandemia que ha estado presente, la pandemia silenciosa, la bloca de enfermedades que todo el mundo tiene muy presente alrededor de su salud, pero que nadie localiza por completo y nadie atiende por completo. Más de 41 millones de personas tienen una enfermedad crónica y por supuesto no la han atendido todavía. Un estudio que está llevándose a cabo entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el George Institute de Australia nos da unos primeros datos relacionados con el tema de salud y el enfoque de género. Voy a comentarles únicamente algunos de ellos. Una cuarta parte de los hogares mexicanos, está encabezado por mujeres, únicamente por mujeres. Este proceso, este hecho, tiene ya como tal un grado de vulnerabilidad al que se le suman varios de ellos localizados por este análisis que tienen que ver con vulnerabilidades sociales, sistemáticas y demográficas. Esto quiere decir, no solamente estos hogares están encabezados por mujeres, el hecho de que estén encabezados por mujeres tiene que ver o se considera con una probabilidad mayor de menor escolaridad, de posibilidades de menor participación en el mercado laboral. Ya nuestras antecesoras lo comentaban, mayor presencia de adultos mayores, un hito también enfocado al tema del cuidado y la cultura del cuidado, y por supuesto, menor capacidad económica. Está en este bloque de vulnerabilidades se traslada casualmente en los hogares que están encabezados por mujeres. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es mayor riesgo de ruina económica. Es decir, las mujeres direccionan mucho más los recursos al cuidado de la salud y por lo tanto corren más riesgos de tener una ruina económica en gastos catastróficos o empobrecedores relacionados con la salud. Esto por supuesto se agrava cuando hay la presencia de adultos mayores dentro del hogar. Nuevamente, como les comenté previamente, esto es más común en los hogares encabezados por mujeres por el hecho de esta cultura del cuidado que hemos venido mencionando anteriormente. Si me da la siguiente. Pero bueno, no solamente en ese sentido y no solamente lo dice este estudio mexicano que está corriendo hoy día. El World Economic Forum, por supuesto, ha tomado este tema de manera muy relevante, de manera muy estratégica, los últimos 2 años al menos. Y allá nos ponen sobre la mesa algunos datos muy específicos y muy buenos relacionados con, y esa brecha de salud de las mujeres. ¿Qué significa? Y están entendiendo también que la mejor manera de hablar de la relevancia de la salud, no solamente en mujeres, sino también en hombres, la tenemos que transformar a la parte económica. ¿Cuánto nos cuesta y cuánto nos costaría efectivamente solucionar esta problemática en materia de salud? Lo que el World Economic Forum recientemente comenta es que a pesar de que las mujeres viven más, recordemos que el tema de esperanza de vida es mucho mayor en mujeres. A pesar de que las mujeres vivimos más, pasamos más tiempo enfermas, pasamos más tiempo con mala salud, derivado por supuesto de todas las condiciones alrededor de nuestra vida como tal. Pero todo esto tiene afectaciones no solamente para las mujeres, también tiene afectaciones para la familia y también tiene afectaciones en lo general alrededor de la comunidad y la propia economía. Ya lo comentaba Juana, ya lo comentaba Francesca, el hecho de que las mujeres estemos enfermas tienen un golpe relevante a nivel laboral, por supuesto a nivel de comunidad y por supuesto a nivel de la propia familia, que no tiene claro quién debe ser la parte de cuidar. Por lo tanto, lo que nos dice el World Economic Forum es, hay que invertir en salud, especialmente
especialmente en la salud de las mujeres. Esto, por supuesto, más allá de la salud sexual y la salud reproductiva, en donde casi siempre hemos enfocado la atención cuando hablamos de salud de la mujer. Recordemos también, y ahorita lo vamos a ver más adelante, las mujeres no solamente nos enfermamos del tema de parto, no solamente nos enfermamos de un tipo de cáncer. Ya toda nuestra cultura y todo nuestro medio ambiente nos ha demandado la necesidad de poder estar atendidas en todos los sentidos. Abordar definitivamente la brecha de salud de las mujeres podría potenciar la economía mundial. No lo digo yo, no lo dice aquí, no lo dice la industria farmacéutica, lo dice el World Economic Forum. Definitivamente necesitamos impulsar esta mejora en la atención de las mujeres para al mismo tiempo impulsar la economía mundial en nada más y nada menos que un poco más de $1 billón al año para el 2040. Si me regalan lo que siga. Y bueno, ¿dónde están algunos de los bloques o dónde están algunos de los huecos relacionados con esta diferencia en cuestiones de salud entre hombres y mujeres? ¿Y cuáles son las principales afectaciones? Bueno, vamos a dividirlo en 3 bloques. El primero de ellos tiene que ver con los datos. Bueno, resulta que las mujeres, también ya se ha mencionado por ahí de manera primordial, están subdiagnosticadas. Bueno, estamos subdiagnosticadas para ciertas afecciones muy particulares que están relacionadas con los años. No estamos diciendo que no tenemos diagnóstico en el sentido, lo que estamos diciendo es que no se diagnostican en tiempo o no se diagnostican eficientemente, derivado a que nadie piensa que las mujeres se van a enfermar. Pareciera que de pronto pensamos que las mujeres no tenemos derecho a enfermarnos, o la realidad es que todo está en nuestra mente. Esa es una temática y es una cultura que debemos retirar a la brevedad posible, no solamente en la cultura de la comunidad, sino principalmente de la comunidad médica para la atención de las mujeres. Bueno, algunos datos muy rápidos. La diabetes. En el caso de la diabetes, nos tardamos 4 años y medio más en ser diagnosticados. 4 años y medio más. Eso significaría una afectación en los vasos de nuestro cuerpo que puede llegar a tener incluso repercusiones tan graves como ceguera, como alguna situación de circulación en general. 4 años y medio más tarde. Y bueno, no se diga del cáncer. En promedio, 2 años y medio más tarde que los propios hombres. En la pandemia se demostró también, durante la pandemia se demostró también que las mujeres preferíamos de primera mano invertir y además poner delante de nuestra atención la atención de las personas que dependían de nuestro cuidado. Mujeres preferían gastar su dinero en la atención de su adulto mayor, en sus niños e incluso en su pareja, antes o anteponiéndolo a la salud propia de las mujeres. Esta es una temática, insisto, también cultural que tenemos que empezar a modificar. Se me regalan lo siguiente, pero no solamente el problema es de los datos, desafortunadamente también el problema está en materia de investigación. Bueno, ¿qué pasa en materia de investigación? Algunos exponentes desde el 2019 nos han puesto sobre la mesa los sesgos en materia de datos, en materia de investigación que existen entre hombres y mujeres. Mujeres Invisibles es una publicación que nos muestra que al menos en un análisis de 31 ensayos clínicos, bueno, resulta que la presencia de hombres versus mujeres era 3-1. Es decir, por cada 3 hombres que participaban en el estudio, solamente participaba una mujer. Una temática que también nos lleva a reflexionar en ese sentido. Pareciera que los cuerpos masculinos van a representar a la humanidad en su conjunto, y probablemente eso no es la realidad. Vamos a ver en algunos ejemplos de manera siguiente por qué estamos mencionando este tema de manera específica. Bueno, en el 2020, regálame el anterior jueves, en el 2020, McKinsey todavía nos dice, bueno, no solamente hay poca representación de las mujeres en los estudios clínicos, sino además hay un porcentaje mínimo de inversión, apenas el 1%, tanto en investigación como en innovación, especializado en materia de la atención de la salud de las mujeres, incluyendo la parte de oncología, que no supera
más del 4% de la inversión. Bueno, el resto de las patologías no supera ni siquiera el 1%. Es una temática también muy, muy relevante que no podemos sacar de nuestra cabeza. Y ahora se me regala lo siguiente, y bueno, quiero ponerles un ejemplo que me parece además muy representativo, muy bueno, no alrededor de este tema, que tiene que ver con la explicación, y esto lo van a estar viendo en redes frecuentemente, que tiene que ver con la explicación de algunas enfermedades y el porqué de la necesidad de una investigación específica y con la consideración de las mujeres. Bueno, las enfermedades autoinmunes son aquellas en donde tu cuerpo es estimulado para que se ataque a sí mismo, ¿no? Hay algunas moléculas dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan cuando hay algún elemento negativo en nuestro cuerpo y los atacan. Pues las enfermedades autoinmunes se equivocan y entonces atacan directamente al propio cuerpo. Un ejemplo de estas patologías es el lupus, es la esclerosis múltiple, es algunas patologías oculares, es la artritis reumatoide. Hay varios ejemplos en ese sentido. Pero bueno, después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares es la tercera causa de morbilidad dentro de las mujeres. Resulta que 4 de cada 5 pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres. Pues vamos a llevar ese antecedente. Bueno, pues resulta que científicos en UK hicieron algunos análisis de lo que pasa, qué está pasando con este tema, en donde la prevalencia de mujeres padeciendo este tipo de enfermedades pues está siendo tan alta, ¿no? Y no es un tema nuevo, es bastante reciente. Bueno, se usan ahora a estudiar los cromosomas. Ahí ustedes van a ver, las mujeres tenemos una doble X y los hombres tienen una X y una Y, una chiquita y el grande que es una X. Bueno, así son los tamaños normales, así se ven dentro de un microscopio. Resulta que cuando los investigadores hicieron un análisis un poquito más específico, dijeron, bueno, lo que pasa es que se produce una proteína en el cromosoma X. Si los hombres tienen un solo cromosoma X, por supuesto esa producción va a ser menor. Pero las mujeres tenemos 2. Entonces esa producción se acelera tanto que al parecer esta parte de acelere es la que está produciendo o la que puede estar desencadenando estas enfermedades autoinmunes. Suena tremendamente sencillo, bueno, pues no lo es. Esto es muy reciente, incluso lo siguen investigando, pero eso no es la parte importante. La parte importante es que hoy en día las células de referencia para estar haciendo este tipo de análisis son masculinas. Entonces, las células masculinas pues tienen una sola X. No van a saber o no vamos a saber el impacto completo porque no están produciendo la misma cantidad y la misma problemática que las mujeres. Por lo tanto, debe haber una representación muchísimo mayor en este tipo de estudios clínicos de las mujeres y poder localizar efectivamente esas grandes diferencias. La doctora Robin Norton en nuestra semana de innovación nos compartía también datos graves en el sentido en donde solamente el 29% de un análisis de estudios que llevaron a cabo entre Australia y Londres tenían desagregado lo relacionado a datos de acuerdo al género. Solamente el 29%. Es una temática en donde nuevamente los datos de la investigación pareciera que no están tomando en serio esta necesidad con un enfoque de género. Por supuesto, conocer todos estos detalles nos va a ayudar a generar herramientas específicas, tanto de diagnóstico como de nuevos tratamientos para las mujeres que lo están necesitando de una manera tan relevante como les acabo de ejemplificar. Si me la da la siguiente. Pero bueno, pareciera desalentador. Todas estas palabras parecieran desalentadoras. Bueno, de pronto nos vemos como está en la lámina, ¿no? La motivación está por los suelos y nosotros nos podemos ver de esa manera. Si me regala la siguiente. Bueno, vamos a ver el porqué de la necesidad de efectivamente fortalecer la salud con enfoque de género. Bueno, el Foro Económico Mundial nuevamente, y no solo el foro, sino
seguramente varios datos alrededor del mundo, varios estudios han dicho que todavía la brecha para bueno, cerrar por completo las diferencias de género nos van a llevar más de 100 años. Unos dicen 169, otros dicen 180, algunos han llevado hasta 300. Bueno, son años que de todos modos pueden tener afectaciones en general para todos nosotros. Obviamente nos enfrentamos también a la falta de inversión en políticas que aborden la brecha de salud con enfoque de género. No tenemos una cantidad importante, no tenemos una prioridad en el sentido, y es importante que lo pongamos sobre la mesa en conjunto y en colaboración. Y por supuesto también entender que el abordaje de género o el abordaje de la salud con enfoque de género va a ser de gran ayuda, especialmente para las mujeres, por supuesto, pero también a la economía específica de nuestros diferentes países. Si me regalas la siguiente. De acuerdo nuevamente, en estos últimos 2 años con el World Economic Forum, la inversión en salud, la inversión en investigación para el tema específicamente de mujeres va a traer una muy importante retorno también para el beneficio en el sentido. Las sociedades que dan prioridad a la salud de las mujeres definitivamente van a mostrar mayor productividad a lo largo de las generaciones. Esto, digamos, es inconfundible, no lo podemos negar. Aparte de ello, en el 2024, recientemente, si me regalas la siguiente, el World Economic vuelve a retomar el tema de salud de las mujeres, lo vuelve a poner como parte de sus prioridades en materia de los temas abordados en este gran foro y crea la Alianza Global para la Salud de las Mujeres, con el foco primordial de poder investigar y de poder poner sobre la mesa formas de financiamiento y formas de priorización para la salud de la mujer. Una temática que definitivamente han considerado de alto valor económico. Y este es un tema que también tenemos que aprovechar. Nos dan un dato muy relevante también. Cada dólar invertido en salud de las mujeres va a traer una retribución de $3 a la economía global. Así o más claro. Es una temática, insisto, no solamente de beneficio social y de beneficio de equidad, sino también de beneficio económico. Lo que tenemos que ver ahora es cómo damos los siguientes pasos para que esto efectivamente lleve a cabo. Si me regalas la siguiente. Parte de lo que vamos a estar haciendo desde AMIF, desde la industria, desde la iniciativa privada y por supuesto en colaboración con todos aquellos que estén interesados en el tema, van a hacer este tipo de informes en donde queremos destacar qué significa arrancar a una de las mujeres o arrancar a las mujeres de una sociedad, qué significa en términos de salud, qué significa en términos económicos y cómo lo podemos poner a la vista de todos los que están tomando las decisiones en este país y por supuesto en la colaboración a nivel global. Si me regalas el siguiente. Por favor, todos los días debo ser una persona productiva. Está bien de vez en cuando disfrutar. Está bien de vez en cuando poder tomar estos espacios. Esa es parte de los cambios, es parte de los elementos que tenemos que tener en cuenta en todo momento. Si me regalas la siguiente. También lograr un equilibrio, que lo mencionaron por supuesto también mis compañeras de los anuncios previos. También lograr el equilibrio para nosotros es fundamental. También darles oportunidad a nuestros colaboradores hombres también es muy importante. Ellos pueden, ellos quieren, ellos están interesados también. Bueno, logramos ese equilibrio laboral, familiar y obviamente en todos los sentidos y será parte del cambio que estamos requiriendo, no solamente en salud, sino también en las colaboraciones económicas en todos estos niveles. La siguiente. Por supuesto, la educación. La educación es fundamental en todos los sentidos, no solamente con las niñas, también con los niños. La educación y poner sobre la mesa, insisto, todo lo relacionado a estos diferentes impactos, todo lo relacionado a este tipo de necesidades. Esto no es nada escondido y no tiene por qué estar escondido, al revés. Tiene que estar completamente sobre la mesa para que lleguemos efectivamente a poder generar un cambio de tajo, un cambio de base y que podamos llevar estos elementos hacia donde los queremos colocar. La siguiente.
por supuesto que la equidad no es lo mismo que la igualdad, no estamos requiriendo todo iguales. No es, la equidad quiere decir más bien que podamos tener lo que necesitamos. Es un punto tremendamente importante, que podamos tener lo que necesitamos. La salud se debe considerar en ese sentido. Debemos darle lo que se necesita, no todos por igual, sino más bien lo que cada una de las personas necesita. Eso es una parte importante para el tema considerar en la salud. Y finalmente, pues bueno, algunos mensajes finales que les quiero dejar en esta conversación son tres. Primero, por supuesto que la corrección de todos estos efectos que acabamos de mencionar requiere varios puntos en conjunto. Primera, requiere de tiempo. Segunda, requiere por supuesto de una perspectiva multisectorial. Nadie puede hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo. Y por supuesto demanda la participación de los sectores públicos y privados. Esto es un tema muy relevante que debemos destacar. Lo he mencionado en varias de las cuestiones de la doctora Flamanda, lo ha mencionado grandes expertos en esta materia, y también nos han compartido que las políticas en salud sensibles a género definitivamente implican una comprensión profunda de las desigualdades. No podemos tomar decisiones sin conocer previamente a qué nos estamos enfrentando y además las consecuencias que esto está teniendo para bien y para mal. El acceso a la atención y el acceso a la salud, para que esto también se vaya modificando de manera paulatina. Y finalmente, como también lo ha venido explorando y lo ha venido comentando el propio World Economic Forum, más inversión, más investigación y más datos. Sin estos tres elementos, las brechas en materia de género, no solamente en salud, sino también en la parte económica, no se podrán cerrar ni en 169 ni en muchos años más. Estas son literalmente los temas muy específicos y las conclusiones que nosotros nos debemos de llevar para que las abordemos desde cada una de nuestras trincheras, nuestros diferentes niveles, y entender que definitivamente sin salud no vamos a tener absolutamente nada alrededor de este tema. Cierro mencionando que todos somos importantes, todos somos nuestra salud es valiosa, y por supuesto es muy importante que estemos pendientes, que estemos atentos de salud. La salud con enfoque de género no quiere decir únicamente la salud de las mujeres, más bien es la necesidad cubierta para hombres y para mujeres. Por supuesto hay un gap que tenemos que cubrir, pero todos somos importantes en los muchas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por haberse conectado a esta primera charla por la inclusión. Les recuerdo que tendremos 4 charlas más durante todo el año, a la cual, por supuesto, están totalmente invitadas e invitados. Y recordarles finalmente con este mensaje final, como bien lo dijo Francesca, como lo dijo también Juana, y con la plática de Carla, el tema de la inclusión es un tema indispensable, que es responsabilidad de todas y de todos, de las empresas, en el sector salud, en nuestras casas, y que no puede ser solamente un tema del 8 de marzo o del mes de marzo, sino que tiene que ser un tema que permeemos durante todo el año. Esperemos que el próximo año que nos vamos a sentar aquí tengamos muchísimos más avances y veamos muchas aplicaciones de las personas que están aquí conectadas.